¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible. ¿De qué manera transformará la realidad virtual nuestras prácticas afectivas, amatorias, sexuales? La regeneración celular artificial nos aportará un día la vida eterna. ¿De qué nos vamos a alimentar una vez que hayamos dejado a un lado la proteína animal? Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. Hoy en Multiverso Milenio vamos a hablar del mundo del trabajo del futuro. Un mundo del trabajo que no se va a parecer en casi nada al que conocíamos. Hoy vamos a hablar con Borja Castelar. Él es un experto justamente en estos temas. Fue director de LinkedIn para América Latina y nos ayuda a entender cuáles son esas habilidades que nos van a asegurar no un trabajo, sino ingresos para vivir y vivir bien en este mundo que viene, en efecto marcado, cruzado por la inteligencia artificial. Esas habilidades que tienen que ver con poderes blandos, los llama él. Capacidad para cooperar, para colaborar, pensamiento crítico, salud mental, redes sociales, confiabilidad, en fin. Cosas que hoy son fundamentales, pero en el futuro van a ser cruciales. Multiverso Milenio, un programa para conjurar el miedo al porvenir. La llegada de la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral más rápido de lo que imaginamos. Frente a este cambio, tenemos dos opciones: vivirlo con miedo o con esperanza. El miedo nos paraliza, nos encierra en la idea de que las máquinas nos reemplazarán. En cambio, la esperanza nos invita a ver a la inteligencia artificial como una aliada para potenciar lo mejor de nosotros: la creatividad, la empatía y la innovación. No se trata de elegir entre humanos o tecnología, sino de entender que el futuro será de quienes sepan combinar ambos. El reto está en mantenernos curiosos, abiertos al aprendizaje constante y dispuestos a reinventarnos una y otra vez. La pregunta es, ¿desde dónde quieres mirar el futuro? ¿Desde el miedo o desde la esperanza? Borja, algo ha cambiado definitivamente el mundo laboral. Déjame plantear, de nuestros abuelos, de nuestros padres a esta generación, algo se movió. Cuéntame, ¿qué ha cambiado del mundo laboral de antes al mundo laboral que tú ves en el porvenir? Total. Siempre digo que en términos laborales somos una generación de paso. Igual que lo fue la revolución industrial, los campesinos analfabetos que se mudaron a las ciudades a trabajar en las fábricas. Somos como esa misma generación de paso. Estamos entrando en una nueva realidad que no tiene nada que ver con el viejo paradigma laboral. El tema central hoy es el mercado laboral, pero ese mercado laboral está en una forma de producir, un modelo de economía. Hablemos de ese modelo de economía que está obligando a que el mercado laboral se transforme. ¿Cuál es el modelo de economía que tú estás viendo hacia adelante? Pues estamos viviendo el modelo de la inteligencia artificial como principal motor. Y esto hace que los cambios sean totalmente exponenciales. Cada actualización de ChatGPT cambia totalmente el mercado. Y eso son meses. Claro, los cambios son exponenciales. La economía de la IA, que ahora es totalmente disruptiva. Por tanto, es un cambio totalmente de todo, de la economía, de la productividad, del tipo de trabajos que existe. La IA, como bien sabes, al final es una herramienta de productividad. Ni más ni menos. Va a aumentar la productividad. Por tanto, menor demanda para trabajar en empresas. De hecho, y menos para estar
décadas como ocurría en el viejo paradigma. Por tanto, surge el nuevo emprendedor individual, que es mucho por donde va el futuro del trabajo. ¿Tú ves grandes empresas gobernando la economía del mundo o muchas unidades económicas de distintos tamaños, con muchas personas que se vuelven su propia empresa, sí, una dispersión de unidades? Es interesante porque creo que va a haber una mezcla. Sobre todo en el tema de la tecnología y la IA, los dueños de los principales IA van a ser conglomerados gigantescos que van a controlar mucho nuestras vidas. De hecho, OpenAI, Microsoft, Google, varios grandes grupos que controlan esta tecnología que usamos todos los días, que van a ser realmente auténticos monopolios. O sea, esos grandes conglomerados que pues ya empiezan a tener rostro visible. Cuéntame cómo vamos a cohabitar como trabajadores de esos grandes conglomerados. Totalmente. Al final, la tendencia dentro de esas grandes empresas, cada vez más la fuerza fija de trabajo va a ser muy pequeñita y van a subcontratar para hacer proyectos. Entonces es un formato completamente diferente. Vamos a trabajar por proyectos. Van a contratar a 30 freelance para hacer un proyecto de implementación de inteligencia artificial en Kenia, por ponerte un ejemplo. Terminamos ese proyecto, se deshace y vamos a por el siguiente. Yo leía un texto tuyo recientemente, ¿no? Las power skills lo llamas, ¿no? Son como las herramientas, las habilidades blandas. Y lo que decías, hay que abrazar con confianza un mundo, Borja, que no se antoja, te ofrezca confianza, porque te van a correr y contratar, pues como vienen las olas y el aire y las velas flotan. ¿Cómo vivir con confianza en un mundo tan incierto? Pues es un poco lo que hablo en el libro, de hecho, en Power Skills, invirtiendo en donde puedes tomar acción, al final. Por ejemplo, la inteligencia emocional es eso, ¿no? Es decir, ¿dónde tengo yo poder de acción? Y lo que no tengo acción, pues intentar preocuparme lo menos posible. Y dentro de esa acción, tomar acción en habilidades humanas. Empezar a mejorar habilidades blandas, esas power skills, en comunicación, pensamiento crítico. En marca personal va a ser importantísimo cada vez más invertir en eso. Y tercero, y precisamente vamos a tener que invertir mucho en salud mental, porque la estabilidad que había en el viejo paradigma pasó a la historia. Y para nosotros es muy difícil vivir en una inestabilidad constante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y vamos a tener que reciclarnos, pero constantemente. Claro, eso va a generar un nivel de ansiedad e inestabilidad muy grande, y saber lidiar, invertir en habilidades humanas, en marca personal y en salud mental va a ser 3 elementos definitivos en esta era. Déjame ir despacio a esas habilidades blandas a las que te refieres, ¿no? Una por una. Pensamiento crítico. ¿Por qué será importante tener pensamiento crítico? Cuando, por cierto, en el mundo de antes, lo importante era tener lealtad, decirle que sí al jefe, no hacer demasiadas olas y nunca se te ocurrió una huelga. Bueno, esto pensando en el modelo japonés. Pero, ¿por qué ahora tener pensamiento crítico es algo que se va a premiar? Porque al final lo que se va a buscar mucho son habilidades híbridas con la inteligencia artificial. O sea, que nos complementamos. La inteligencia artificial va a ser muchísimo mejor en conocimiento. Pero ese toque que nosotros tenemos de ver si una cosa tiene sentido, eso lo tenemos nosotros muy agudizados. Pero con una combinación con la IA va a ser increíble. Entonces son habilidades, ¿cómo nos complementamos con esa inteligencia artificial? El pensamiento crítico es de las habilidades que mejor se complementan. Y eso lo vemos ahora usando la inteligencia artificial generativa. Nos genera textos, pero detectamos rápidamente cuando eso no tiene mucho sentido. Y le dices a ChatGPT, te equivocaste. Ahí, esto cámbiame esta parte que no me convence. Entonces, esa unión máquina-humana es el futuro, y esas habilidades humanas es el complemento perfecto. El pensamiento crítico no toda la vida ha gustado. O sea, piensa en la Edad Media, ¿no? Piensa en las monarquías absolutas. Estorbaba. Pero la verdad, no hace mucho, ¿no? En las empresas donde había que competir por un puesto y darle el codazo al de junto, la lealtad era fundamental. Muy interesante lo que comentas. No creo que sean antagonistas, pensamiento crítico y colaboración. Todo lo contrario. De hecho, las nuevas generaciones tienen de todo menos lealtad por marcas o por empresas. Por tanto, simplemente vamos a ser menos emocionales respecto a las empresas y más racionales. Y eso, juntando un buen pensamiento crítico con colaboración, todo lo contrario para el futuro que tenemos. Pero me estás pidiendo mucho porque, a ver, ¿qué refuerza mi ego y mi identidad? Pues llegar a casa y que me reconozcan y que me quieran. Y luego ir al trabajo y que también me reconozcan y que me quieran. Y tú me estás diciendo, ve renunciando a eso porque el lugar de trabajo ya no va a ser el que defina cuánto vales como persona, ¿no? A lo mejor sí cuánto vales por tus ingresos y cuánto cobras, pero no va a ser un lugar donde te van a dar un espaldarazo. Lo veo complicado. Estás pidiendo un cambio muy importante de la psicología del trabajador o de la trabajadora. Eso es lo que comentas es un
realmente un cambio existencial, porque ¿qué ocurre? Venimos mucho de esa era industrial que nuestro valor como persona depende del trabajo. Venimos mucho de ese concepto. Y vamos a tener que deshacernos bastante de ese concepto. Vamos a tener que buscar valor en otras cosas. Vamos a tener que recordar más que nunca que el trabajo es lo que haces, no quién eres. Ahora, te metiste con otro tema que me presiona un botón importante. Dices, para hacer esta reconfiguración, esta actualización de nuestra psique, para ponerlo en términos claros, voy a necesitar mucho apoyo en salud mental. A ver, cuéntame un poco esa relación con la salud mental. Yo creo que lo bueno es que el tema de la salud mental ya ha mejorado mucho, sobre todo después de la pandemia. Yo creo que la gente ya entendió que esto es algo muy importante, pero va a ser importante el estar siempre invirtiendo en salud mental, siempre. Pues ya quedó claro que tu propuesta no es aprender más de programación o más Excel o más matemáticas o más estadísticas, sino estás hablando de un conjunto de habilidades mucho más humanas que son las que nos van a ayudar. No diría sobrevivir, sino, te cito, a vivir con confianza el mundo laboral del futuro. Déjame detener aquí la conversación y a la vuelta quiero hablar del otro gran tema. Y es como en ese mercado, diría yo, tan mercurial, tan cambiante, magmático, a veces tengo la impresión, para decirlo con precisión, me vendo para que me contraten. ¿Qué tengo que hacer en el mercado laboral intervenido por la inteligencia artificial para pues tener medios de vida e ingresos que permitan la realización de mi ser? Seguimos en la siguiente conversación, Borja. Yo soy de esa generación a la que le dijeron que había que estudiar mucho para tener un buen trabajo y luego trabajar mucho para tener una buena vida y una buena jubilación. Hoy prácticamente nada de eso es cierto. El mercado del trabajo ha cambiado sustancialmente y más va a cambiar debido a la inteligencia artificial. Está con nosotros hoy Borja Castelar, hablamos con él, nos dice cuáles son esas habilidades que tendríamos que adquirir para sobrevivir y salir airosos, no solamente sobrevivir, tener éxito en el mercado del trabajo del futuro. Continuamos en la conversación sobre cómo definir qué tipo de trabajos queremos, cómo vendernos y sobre todo cómo hacer que la inteligencia artificial, que también la utilizan los empleadores, pues capturen nuestras mejores virtudes, nuestras mejores habilidades para contratarnos bien, mejor y en lo que nos gusta. Continuamos con la conversación. El mercado del trabajo del porvenir requiere personalidades, personas, individuos, que sepamos genuinamente quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, qué podemos aportar. Y luego que sepamos venderlas bien y en las redes adecuadas y en los mercados adecuados. Y entonces sí, vamos a poder sobrevivir el mundo que viene, pues con los ingresos adecuados, con el tipo de vida que uno desea y la verdad disfrutando este cambio que significa la libertad de elegir dónde trabajar y que lo elijan a uno por las buenas razones. Estamos hablando con Borja Castelar sobre el mercado del trabajo del porvenir intervenido por la inteligencia artificial. Durante décadas, los títulos académicos fueron la llave para acceder a un buen empleo y construir una carrera estable. Hoy, esa lógica se está desmoronando. En el mundo laboral que emerge, lo que importa no es el diploma en la pared, sino la capacidad de aprender de manera continua, de adaptarse a los cambios y de generar valor con lo que sabemos hacer. Los empleos ya no son puestos fijos para toda la vida, se transforman, mutan y nos exigen reinventarnos constantemente. La verdadera ventaja competitiva está en la curiosidad, la creatividad y la pasión que ponemos en lo que hacemos. En este nuevo escenario, los conocimientos formales siguen siendo valiosos, pero ya no son suficientes. Lo decisivo será cómo los aplicamos y cómo evolucionamos junto a la tecnología y la inteligencia artificial. Borja, seguimos conversando sobre el mercado laboral
del futuro, del porvenir. Como la inteligencia artificial, entre otras cosas, pues va a ser el headhunter del futuro. Claro. Va a determinar oferta y demanda laboral, qué chamba, como le decimos aquí, qué trabajo puede ser para mí, o yo a quién le puedo ser útil para que me contrate. Pues mira, hoy más que nunca, para construir una carrera vamos a tener que centrarnos en habilidades humanas principalmente, comunicación, persuasión, como siempre digo, quien triunfa no es quien más sabe, es quien mejor comunica. Y eso tiene que quedar clarísimo. Segundo, networking. Networking es todo. Muchas posiciones, y eso se ve mucho en LinkedIn, nunca salen a publicarse. Es a través del networking. Networking es esencial para encontrar trabajo, porque, insisto, la mayoría de trabajos ni siquiera llegan a publicarse. Están en el networking. Y tercero, y lo más importante, tal vez para encontrar trabajo o para emprender, posicionamiento. Esto significa marca personal. Marca personal LinkedIn es esencial. Cada vez más se nos va a contratar por nuestra red de contactos, por nuestra marca personal. Y esto es algo que siempre digo que para mí el nuevo título universitario es invertir en tu marca personal. A ver, deja de tenerme aquí, porque hasta ahora mercadotecnia o marca personal tiene que ver con las empresas. O sea, tú quieres que una marca gane mercado y tenga consumidores, en fin. Me cuesta mucho trabajo explicar lo que tú estás diciendo. Tendríamos que asumirnos ahora como nuestra propia empresa. O sea, somos personas con actividad empresarial, para decirlo en términos fiscales. Y por lo tanto, Ricardo Rafael se tiene que vender como antes se vendían las marcas de pasta de dientes o de hamburguesas. Total. Pero, ¿es lo mismo? Es parecido en muchos de los pilares. De hacer contenido, de mostrar tu posicionamiento, tus valores, también como marca, igual que lo hay una marca empresa, una marca personal, mostrar valores, autenticidad. Muchos de los principios y pilares son iguales. Y hay que empezar a invertir en eso, en redes sociales como LinkedIn. Yo vivo, por ejemplo, de mi marca personal. A ver, ayúdame ahí un par de minutos sobre esto. ¿Cómo sabes qué debes vender como persona? Es decir, ¿cómo los integras para que acaben siendo un elemento de tu marca personal que sea apetecible para quien te va a contratar? Pues yo creo que todo comienza, y lo hablo mucho en el libro, de hecho, en autoconocimiento. En saber cuáles son tus habilidades más destacadas y cómo puedes aportar valor a otras personas con esas habilidades. Empezar a compartir desde tus talentos. Y como todo, las marcas que más conectan son las más auténticas, no las que intentan vender. Ser genuino y agregar valor son las dos claves. Ahora, ya más o menos sabemos que está dentro del envase. Ahora necesito arrancar una campaña de mercadotecnia. Entonces ya citaste a LinkedIn, te tocó ser director de LinkedIn para América Latina, que es la plataforma pues, más utilizada para esto. ¿Cómo hago la campaña de venta? Pues volvemos otra vez a autoconocimiento, otra vez. ¿Quién es tu audiencia? ¿A quién quieres vender? Si no tienes claro eso, no tiene ningún sentido. Mucha gente empieza en todas las plataformas, pero no. Tu audiencia está, por ejemplo, solo en LinkedIn, porque vendes para empresas. Por ejemplo, el 90% de mi audiencia es LinkedIn. Saber quién eres y a quién te diriges. Exacto. Autoconocimiento, cuáles son mis fortalezas y cuál es mi audiencia. Ya entendí. Ya tengo producto y establezco mi campaña de mercadotecnia. Ahora necesito que la IA, la inteligencia artificial, que es el tema principal de este programa, capture mis mejores virtudes para ofrecérselas a quien está demandando un puesto como el que yo quiero. Te pregunto cómo me dirijo a la inteligencia artificial, que ya eso es un asunto mucho más fino en esta cuestión. Pues me dirigiría como las preguntas que me estás haciendo. Estas dudas que te surgen, le pregunté a inteligencia artificial, le daría contexto y le diría, esta es mi situación, este es mi público objetivo. ¿Cuál es mi mejor estrategia, por ejemplo, de contenido? ¿Cómo hago para que esos demandantes de empleo se fijen en mí, sabiendo que la inteligencia artificial no solamente está mostrando lo que soy, lo que quiero ser o lo que quiero vender, sino también un conjunto de elementos de mi vida privada que están en línea también? Pues lo primero de todo, ser consciente de eso, que todo lo que esté en línea hoy en día es público a todo el mundo, eso tiene que quedar clarísimo. La primera entrevista, a lo mejor la marca personal te lo consigue la primera entrevista, pero ahí es donde tienes que mostrar tus habilidades humanas, persuasión, comunicación, es todo. Es absolutamente todo. Saber conectar con el reclutador, hacer buenas preguntas, escucha activa, conectar con la persona, comunicación, lenguaje corporal, todas habilidades humanas para conseguir el trabajo cuando ya tienes la entrevista por delante. Ahora, porque lo dijiste muy rápido, pero yo lo pondré en cámara lenta para entenderlo mejor.
Todo es público. El fin de semana que me fui con mis amigos de la primaria, que nos emborrachamos, los chistes malos, el corazón que rompiste, el abuso, el acoso que ejerciste, el lugar donde te corrieron, el poema malo que publicaste, todo es público. Ya no existe eso que antes era privado y se quedaba en casa. Y eso también la inteligencia artificial lo puede utilizar a la hora en que interroguen tu perfil para ver si te contratan o no te contratan. Pues mira, ese es también un punto súper interesante de pensar que también tenemos que tener vidas analógicas también, ¿no? Yo, muchas de mis creencias políticas o religiosas, jamás lo voy a publicar en absolutamente ningún lugar. Es también un momento para reflexionar de que es importante tener vidas analógicas también. Es decir, relaciones afectivas, relaciones familiares, en efecto, valores, creencias que son de la vida privada, hónralos manteniéndolos privados. Esas ¿Se puede hacer en un mundo como el de hoy? 100%. Y creo que el futuro también va a tener más analógico de lo que pensamos. Vamos a tener que ponernos más límites a la tecnología. Yo siempre digo que tenemos que tener un día a la semana de desconexión, de desintoxicación de dopamina, como siempre digo. Domingos, por ejemplo, yo lo que intento es desconexión del móvil, salir con amigos, leer, volver al analógico, aunque sea por un día, por salud mental. Eso es pura salud mental, porque el estar todo el tiempo hiperconectado como estamos y todo el tiempo con chute de dopamina, con vídeos cortos rápidos, está afectando nuestra salud mental a niveles de epidemia, como estamos viendo en las nuevas generaciones. Por tanto, muchas cosas tenemos que desconectar de lo digital y eso tiene que ver también con muchos de los valores y temas privados míos, mantenerlo en tu vida analógica como ha sido toda la vida y más hoy en día sabiendo que todo está muy expuesto. Ahí hay que tener un buen senso de privacidad, desde luego. Cierro con la última pregunta, Borja. Dependiendo con quién hable, hay gente que vive aterrada con ese mundo que describes. Inteligencia artificial, un mundo de trabajo que cambia, empresas que ya no van a cuidar de ti, bancos que no te van a prestar porque no vas a tener empleos para toda la vida, jubilaciones que probablemente no van a existir, en fin, aterrada. Y hay otros que con un poco el talante que hoy nos has mostrado, que le traen confianza a lo que viene, tal, y que les da dopamina, les entusiasma. Es muy evidente que tú estás en el segundo grupo. ¿Qué les dirías a unos y a otros? Comencemos con los que están más preocupados por el porvenir desastroso. Pues yo diría que al final, con los cambios hay dos formas emocionales de enfrentar un cambio. O con esperanza o con miedo. Son los dos estados emocionales que tú... ¿Eso lo decides tú? No, nuestra forma de entender, es decir, el estado emocional que tú vas a enfrentar a un cambio, tú vas a ver un cambio. Y tu cerebro enseguida va a pensar, ¿ese cambio es positivo o negativo? ¿Ese cambio me va a dar esperanza o miedo? Y lo que es importante de entender es que lo único que te va a dar el miedo es, primero de todo, reactividad. No vas a querer aprender sobre eso. Mucha gente tiene miedo sobre inteligencia artificial, no quiere ni saber de eso. Ahí sí que les mando un mensaje. Ahí tu trabajo está en peligro. En las personas mediocres que tienen miedo, que no son proactivas y que no intentan aprender y no son curiosos, tienen razón para tener miedo. Se lo han ganado. Tienen razón de tener miedo. Porque si no eres curioso y autodidacta en esta nueva era, te vas a quedar atrás. Eso sin duda. Tú antes, en los años 80-90, podías vivir el día de la marmota, si quieres. Hoy en día eso ya no va a pasar más. Sentado en el cojín de terciopelo buena parte de tu vida. En tu cubículo y haciendo más o menos parecido a lo mismo. Es verdad que era una estabilidad, yo diría que irreal inclusive. Yo diría que se creó desde los años 40 hasta los años 80-90 una estabilidad que tampoco es real al ser humano, de cosa tan fija como un trabajo haciendo exactamente lo mismo durante décadas. Eso ya no existe. Y al otro lado, mando mucha esperanza porque si cambiamos ese chip y somos curiosos, con ganas de aprender, el futuro va a ser exponencial. Vamos a tener herramientas que van a llevar nuestra productividad y creatividad a niveles que no podemos ni imaginar. El progreso no estará en riesgo, la sobrevivencia no estará en riesgo, la salud no estará en riesgo. Solo tendremos trabajos mutantes. Iremos cambiando bastante y quién sabe, en esas mutaciones vamos a encontrar trabajos que encajen más con nuestras fortalezas, con nuestras pasiones. Más que nunca yo creo que vamos a poder vivir de eso. En esos cambios, quién sabe, va a ser más fácil encontrar trabajos que encajen más con nuestro propósito, con nuestras fortalezas, con nuestras pasiones. Pero es un cambio de paradigma tan grande
del titulitis, como digo, es la muerte del titulitis, la llegada del valor a través de tus fortalezas, que realmente siempre va a haber muchos detractores, pero también no tiene sentido luchar contra eso. No se puede luchar contra la tecnología. No se puede decir esto no es para mí. No te puedes ir a medio del Amazonas. Bueno, sí puedes potencialmente. Hay unas tribus que viven aislados de la tecnología, pero es un acto inútil enfrentar algo que es inevitable. Pues me queda muy claro qué multiverso prefiero vivir en este caso. Borja, muchísimas gracias por la riqueza que le has puesto a esta conversación. Encantado. Muchas gracias a ti. Pues concluimos este programa en esta exposición Ventanas al Futuro del Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, que nos ha recibido para esta conversación con Borja Castelán a propósito del mercado del trabajo del porvenir intervenido por la inteligencia artificial. Hemos aprendido cuáles son esas habilidades clave, no solo para sobrevivir, sino para vivir con goce y confianza el mundo laboral, que ciertamente no se va a parecer nada al de los abuelos, incluso al de los padres. Esto es Multiverso Milenio. Nos encontramos en el siguiente episodio.